Para llevar a cabo este acto inaugural, nos honran con su presencia en el Presidium el licenciado Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El señor Jan Yarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El licenciado Felipe de Jesús Martínez Rodarte, presidente de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos y presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango. El doctor Emilio Ginés Santidrán, quien es miembro del Subcomité de Prevención de la Tortura de Naciones Unidas y quien participa en este evento en su carácter de académico especialista en el tema. También se encuentra con nosotros el doctor Erasmo Lara Cabrera, director general de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores. De la Comisión Nacional de los Derechos Humanos también se encuentran la doctora Ruth Villanueva Castilleja, tercera visitadora general de la Comisión Nacional. Y el licenciado Héctor Dávalos Martínez, secretario ejecutivo también de la CNDH. A continuación, escucharemos las palabras del doctor Erasmo Lara Cabrera, de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Muy buenos días a todas y a todos. Seré muy breve, señor presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, distinguidos miembros de este panel. Para la Secretaría de Relaciones Exteriores y en especial para su servidor, es un honor poder participar en este taller sobre el Protocolo de Estambul y el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura. Nos parece que es un tema de gran actualidad, es un tema de gran oportunidad para que los funcionarios, las funcionarias de las distintas entidades del Estado mexicano trabajen hacia la erradicación de la práctica de la tortura. El tema del Protocolo de Estambul, el tema de la prevención de la tortura, son temas muy relacionados con el sistema de justicia penal, con la ejecución de penas, con temas de justicia adolescente, con temas que son muy actuales en nuestra realidad en materia de derechos humanos. En ese sentido, en nombre del subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, reitero el honor que es para nosotros estar en este taller. Por último, destacar también la importancia que la Secretaría de Relaciones Exteriores otorga al trabajo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la oportunidad que ofrece este espacio para trabajar también con la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos en avanzar estos temas de, repito, crucial importancia para el momento histórico que vive México. En ese sentido, muchísimas gracias por la invitación y estaremos participando muy activamente en este taller. Muchas gracias. El doctor Emilio Ginés dirigirá un mensaje a nuestro auditorio. Muy buenos días a todos ustedes, muy buenos días a todas y todos. Lo primero, es para mí un gran placer, un honor el estar hoy en día acompañado de ustedes y quiero primeramente agradecer a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su gestión para la invitación a este evento y para participar en este taller, que supone una magnífica oportunidad para compartir con todos ustedes las experiencias en la prevención de la tortura y los tratos humanos y degradantes. Precisamente estamos ante unas fechas en este mes de junio emblemáticas. Como saben, en días pasados se celebró el Día de las Víctimas de la Tortura y también en este mes de junio celebramos el 10º aniversario de la creación de nuestro comité, o sea, de la entrada en vigor del protocolo facultativo a la Convención contra la Tortura, del que más adelante les hablaré.
El secretario general de Naciones Unidas, el señor Ban Ki-moon, hace unos días nos recordaba que la Convención contra la Tortura ha sido ratificada ya, la Convención contra la Tortura onusiana ha sido ratificada por 159 estados integrantes de Naciones Unidas, pero en todo el mundo y en cada región, los hombres, mujeres y niños siguen siendo víctimas de tortura a manos de agentes, en unos casos no estatales y en otros casos estatales, y a consecuencia directa de las políticas de Estado. A pesar de su prohibición, saben ustedes que existe una prohibición absoluta en derecho internacional, la prohibición absoluta de la tortura y de los tratos inhumanos y degradantes. Es lamentable que la tortura y los malos tratos siguen ganando aceptación. La ley, como saben ustedes, la ley de México, la ley en general, como les decía, internacional, de casi todos los países, no permite recurrir a la tortura en ningún momento ni bajo ninguna circunstancia, incluso durante un conflicto armado o cuando se está en peligro la seguridad nacional por el terrorismo y el narcotráfico. Ustedes han visto, desgraciadamente, en estos últimos conflictos que se desarrollan en Oriente Medio, cómo realmente países que en su momento fueron ejemplos de democracia que consiguieron el avance, porque miren ustedes, los derechos humanos, luego les volveré a decir, empiezan realmente en el año 47 y en el año 48. Es a partir de la Declaración Universal de Derechos Humanos cuando podemos decir que existen derechos humanos. En aquel momento, los ponentes del pacto, los que crearon todo este sistema, no podían imaginar la situación que se estaba produciendo después de una gran tragedia como fue la Segunda Guerra Mundial, como fueron los campos de exterminio que todos ustedes y todos nos conocemos. Pues desgraciadamente, a pesar de todas esas buenas intenciones, hoy la tortura prolifera. Y el respeto a la integridad física y mental de las personas es uno de los aspectos fundamentales de la protección de los derechos humanos. El trato a las personas privadas de libertad constituye una prueba de que en los Estados se respeta la dignidad humana frente a las consideraciones de garantizar el orden y la seguridad en los centros de los privados de libertad. Los operadores jurídicos, muchos de los cuales están aquí hoy en día presentes, tienen un rol crucial a desempeñar en la lucha contra la tortura. Jueces, fiscales, procuradores y, por qué no, defensores públicos y abogados defensores. Están obligados a respetar la ley para asegurar que todos los que denuncian, todas las denuncias de torturas sean investigadas y que las víctimas tengan así acceso a la justicia y a la reparación. Los defensores públicos y los abogados defensores también tienen responsabilidad en los procesos penales de las personas privadas de libertad sometidas a torturas, y más ahora con la reforma del proceso acusatorio que ustedes están comenzando. De eso podríamos hablar más adelante. Esa reforma es una reforma de garantías, indudablemente es un sistema que ya está impuesto en numerosos países y que realmente va a dar una capacidad mayor a la hora de valorar y establecer la prueba. Sería otro debate. Por eso, las juzgadoras y los juzgadores deberán ordenar la práctica de peritajes médicos y psicológicos conforme al protocolo de Estambul. Muchas veces, en muchos países, cuando se habla del protocolo de Estambul, parece que se está hablando de una agencia de viajes, de un viaje organizado. Desgraciadamente, ayer vieron lo que pasó en el aeropuerto de Estambul, la cantidad de muertos que hubo, pero realmente el protocolo no tiene nada que ver con Estambul. El protocolo es el fruto de un trabajo coordinado desde Naciones Unidas en el que al final, como más adelante mis compañeros expondrán, se llegó a las conclusiones, se llegó a un marco de contenidos para la investigación efectiva de la tortura, pero no solamente por médicos forenses, porque el protocolo, y me estoy extendiendo, tiene una parte jurídica muy importante que los operadores jurídicos debemos conocer y otra parte especializada para los médicos forenses y para psicólogos, psiquiatras y médicos forenses que trabajan en el campo específico de la prevención de la tortura y denuncia. Por eso es imprescindible, lo leía estos días en la prensa, es imprescindible las recomendaciones que hace mis compañeros de la oficina del Alto Comisionado,
la instalación de una clínica médico-forense que esté dotada de personas imparciales e independientes, médicos imparciales e independientes. Miren ustedes, si en esa clínica es muy difícil que en el procedimiento acusatorio se puedan establecer las garantías suficientes con respecto a las víctimas que han sufrido torturas. Esta clínica médico-forense funciona en numerosos países y le digo que está compuesto por médicos que han seguido un concurso para llegar a esa institución. Es una institución independiente del Ministerio de Justicia y del Ministerio del Interior y reúne a unos cualificados profesionales tanto en el aspecto médico-legal como en el aspecto médico-psiquiátrico. Es absolutamente imprescindible. Yo estuve en Oaxaca hace unos años y tuve la oportunidad de hablar con médicos legales, con legistas, con médicos forenses, con jueces y con procuradores y llegamos a la absoluta convicción de que esta clínica médico-legal es imprescindible. Por eso, la lucha contra la tortura es verdad que requiere a procuradores y fiscales que empuñen no solo la espada del respeto a la ley, sino también el escudo que la protege. La tortura, indudablemente, le decíamos, está prohibida en la Constitución mexicana. México ha suscrito todos los instrumentos internacionales posibles para garantizar tanto el respeto de las víctimas como la lucha contra esta lacra social. Y lo decía anteriormente, yo no sé si comentábamos anteriormente, que las reformas del 2008 y las reformas del 2011, con el control de convencionalidad en poder de los jueces, permite unas garantías mayores para la víctima, incluso para el victimario. Por eso es necesario la aprobación en el Congreso en este momento de la ley que está pendiente, de la ley contra la tortura, que va a significar un fortalecimiento del mecanismo nacional de prevención, de todo el régimen de visitas y de una mayor efectividad en ese control holístico de la prevención. No se trata de denunciar, lo veníamos hablando, el quid de la cuestión está en la prevención. Hay que ponerse la venda antes de tener la herida. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del doctor Ginés. Toca el turno de hacer uso de la palabra al licenciado Felipe de Jesús Martínez Rodarte, presidente de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos. Muchísimas gracias por la presentación. Saludo en la persona del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y en la representación de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos en México, a quienes nos acompañan en el presidium. Quiero comentar con ustedes solamente un aspecto de manera muy breve para dar paso ya a los trabajos. Para la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, sin lugar a dudas, en los últimos años el tema de la tortura ha sido un reto importante. No hay asamblea nacional, no hay reunión regional donde el tema de la tortura no sea abordado. Cada vez más las quejas y los señalamientos en incremento, las canalizaciones por parte de juzgadores, defensores, agentes del Ministerio Público, sin lugar a dudas se han incrementado y eso el reto también para nosotros. Hemos advertido también nosotros la dificultad en muchos de los casos de poder acreditar las violaciones a derechos humanos por este hecho violatorio. Sin embargo, seguimos trabajando y muestra de ello son las numerosas recomendaciones que desde las comisiones estatales de derechos humanos, desde los organismos públicos estatales, se han emitido donde se han podido acreditar estos hechos. Tenemos un reto importante y consideramos que este taller es un trabajo que nos permitirá reflexionar, pero también fortalecernos en esa dificultad que en muchos de los casos nos enfrentamos para poder acreditar la tortura. Celebro la celebración de este evento y muchísimas gracias por su atención. A continuación escucharemos al señor Jan Yarab, quien dirigirá un mensaje a nuestro auditorio. Buenos días a todas y todos los presentes. Es un honor y un gran placer para mí, para nuestra oficina, de participar en este taller importante y quiero agradecer a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
la invitación, porque el tema de tortura sigue siendo uno de los temas prioritarios de nuestra oficina. La tortura es una violación atroz a los derechos más elementales del ser humano. En palabras del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, con ocasión del Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura, el pasado domingo, la tortura busca aniquilar la personalidad de la víctima y niega la dignidad inherente del ser humano. Y por esta razón, los estados deben esforzarse para combatirla mediante la prevención, la investigación, la sanción y la reparación a las víctimas, de conformidad con las obligaciones previstas en los tratados internacionales sobre la materia. La obligación de investigar la tortura sin duda presenta un desafío importante para muchos estados. En general, tanto los perpetradores de la misma como las autoridades que los encumbren buscan de no dejar huella de la comisión de tortura. La dilación y las omisiones en la investigación de la tortura son garantía para la impunidad. Y esta, a su vez, es el mejor incentivo para seguir torturando. Es así como la efectiva investigación es fundamental para romper con este círculo vicioso en el que se encuentran atrapados muchos países. A casi 17 años de haber sido presentado por sus autores a la entonces Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Protocolo de Estambul sigue siendo un referente a nivel mundial para la investigación de la tortura. México ha sido un país pionero en la implementación del Protocolo de Estambul en el sistema de justicia. Sin embargo, aún enfrenta retos importantes para que los dictámenes basados en el protocolo sean un medio eficaz para documentar la tortura. Así, un motivo de preocupación para el relator especial contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, Juan Méndez, tras su visita a México en 2014, fue la distorsión del Protocolo de Estambul y su aplicación fragmentada basada en normas administrativas. El relator especial observó varios casos donde el resultado negativo del examen médico fue interpretado como evidencia de ausencia de tortura, tanto por fiscales para justificar no iniciar investigaciones, como por jueces para no excluir pruebas ni ordenar investigaciones. Esto, dijo Juan Méndez, contradice el espíritu del protocolo, que establece que las evidencias de tortura varían según la experiencia personal de cada víctima y según el paso del tiempo, y llama a tender a elementos contextuales en la investigación. También ha sido motivo de preocupación para organismos internacionales la falta de capacidades institucionales para la implementación del protocolo, particularmente a nivel local. De no resolver esto en un corto plazo, las instituciones que actualmente practican exámenes basados en el protocolo se verán rebasadas ante el contexto de la creciente denuncia de la tortura en México. Por otra parte, debe reconocerse el papel que la CNDH ha jugado en la implementación del Protocolo de Estambul en México. Este organismo ha invertido en capacitar a peritos para la aplicación de dicho instrumento, lo que ha derivado en que sus recomendaciones emitidas sobre tortura tengan un elemento sólido de documentación. Hacia el futuro, la CNDH enfrenta evidentemente el reto de documentar la gran cantidad de quejas sobre tortura que le son presentadas, así como el que sus dictámenes puedan ser considerados como prueba ante los órganos de procuración y administración de justicia. Con todo, el fortalecimiento de capacidades de los organismos públicos de protección a los derechos humanos para la documentación de la tortura es tan solo una pieza
en el rompecabezas para una efectiva investigación de esta grave violación a los derechos humanos. La reforma del sistema penal para un sistema acusatorio puede ser una gran oportunidad para erradicar la tortura, como nuestra oficina ya señaló en su comunicado de prensa de domingo. Sin embargo, el Estado mexicano también debe facilitar la intervención de peritos independientes para la documentación y que sus dictámenes sean efectivamente admitidos como prueba en la investigación y en el proceso contra los presuntos responsables. Pero el mayor reto del Estado mexicano es el rediseño institucional que le permita contar con servicios periciales y forenses autónomos. En este sentido, nuestra oficina ya ha externado su disposición de colaborar con las autoridades para el diseño de un instituto forense autónomo, en seguimiento a lo ya recomendado, entre otros, por el propio alto comisionado y por el relator especial. En muchos países, el principal ingrediente para la investigación y sanción de la tortura es la voluntad política. México no es la excepción. Esto se debe ver reflejado desde el rediseño institucional hasta la debida investigación de cualquier denuncia de tortura. En este contexto, los organismos públicos de protección a los derechos humanos deben apropiarse del rol protagónico en el combate a la tortura. Por otra parte, este año se cumple el 10º aniversario de la entrada en vigor del protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Espero que con motivo de dicha ocasión y con la celebración de este taller se puedan tomar medidas para fortalecer la efectiva implementación de este importante tratado internacional. No quiero finalizar sin reconocerla de nueva cuenta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por la realización de este taller, que espero sea de provecho para los participantes y que se sume al resto de esfuerzos institucionales para el combate a la tortura en México. Felicitaciones y muchos éxitos en estos 2 días de capacitación. Con un mensaje y la declaratoria inaugural, escucharemos al licenciado Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Me da mucho gusto saludar al doctor Erasmo Alonso Lara, director general de la Secretaría de Relaciones Exteriores. También a Jan Yarab, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a quien le damos la bienvenida por este honroso cargo que tiene ahora en nuestro país, estando seguros, como lo hemos platicado recientemente, de trabajar conjuntamente, de unir esfuerzos. Quiero destacar que al segundo día de su estancia en México ya estábamos platicando. Muchas gracias por ese espacio. Desde luego saludo también con afecto a Emilio Ginés, miembro del Subcomité de Tortura de la Organización de Naciones Unidas, con el que me fue muy grato también tener una charla en donde la visión precisamente que me transmitió fue cómo construir a partir de acciones en donde sumemos todos para precisamente combatir este flagelo de la tortura. Y desde luego reconozco siempre el apoyo y respaldo del presidente de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, que al interior de la Federación ha venido impulsando diversos temas, entre estos el que hoy nos ocupa. Saludo con afecto a mis homólogos de las comisiones estatales de derechos humanos de Baja California Sur, Silvestre de la Toba, de Puebla, Adolfo López Vadillo, de Tamaulipas, José Martín García, y a Ramón Navarrete de Guerrero.
a mis compañeros en el Presidium, Ruth Villanueva y Héctor Dávalos, así como a la cuarta visitadora que nos acompaña también aquí. Y desde luego a mis compañeros de la Comisión Nacional, del SENADE, de diferentes áreas periciales de la Comisión Nacional, a los representantes de organismos internacionales, a miembros de la Procuraduría General de la República, de la Policía Federal, de la sociedad civil, académicos y público en general. Bienvenidos. Y desde luego no puedo dejar de reconocer a los ponentes, varios de ellos provenientes del extranjero y que aceptaron gustosos la invitación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Su experiencia y conocimientos en el tema de la prevención y el combate a la tortura los hacen protagonistas de este taller junto con nuestros expertos. Hoy damos inicio en esta mañana a este taller sobre 2 herramientas que resultan indispensables hoy en día para combatir una práctica cruel e inhumana y que no obstante todos los esfuerzos que desde hace varios años se han emprendido para erradicarla, sigue subsistiendo tanto en México como en otras partes del mundo. Me refiero a la tortura entendida como una de las expresiones más acabadas de la barbarie humana. El programa que nos convoca muestra que serán jornadas muy interesantes en donde el intercambio de experiencias y conocimientos es un factor adicional de atractivo. Por ello quiero compartir con ustedes unas breves reflexiones desde el ámbito de los derechos humanos. El combate a la tortura es una de nuestras principales tareas a realizar. A ello debemos dedicar sin pausa ni descanso nuestros esfuerzos. Todos los aquí presentes tenemos un común denominador en mente: la imperiosa necesidad de combatir y erradicar la tortura. La Comisión Nacional considera que todas aquellas acciones que se realicen de manera coordinada para lograr este cometido son fundamentales. De ahí la importancia de implementar medidas eficaces de prevención, conjuntando esfuerzos a nivel internacional y nacional. Este taller es ejemplo de nuestra convicción y una forma de materializarla. Como han mencionado quienes me antecedieron en la palabra, la Organización de las Naciones Unidas, a través de los diferentes instrumentos internacionales de derechos humanos, ha sostenido la necesidad de prevenir y evitar rotundamente la práctica funesta de la tortura y ha evolucionado en este concepto para vincular a los Estados partes en el establecimiento de regulaciones encaminadas a su total prohibición. Especial mención en este sentido merece la adopción por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como su protocolo facultativo, mismos que cuentan con sus respectivos mecanismos de seguimiento. Por su parte, el Manual para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, llamado Protocolo de Estambul, como tendrán oportunidad de conocer a profundidad en los próximos minutos, constituye también una herramienta de suma importancia para documentar la tortura y reunir evidencias que permitan probarla en una investigación legal con la finalidad de que sea sancionada, así como en su caso conseguir la reparación de los daños sufridos. Este protocolo se ha constituido como sustento en la evidencia práctica, en uno de los recursos más importantes y poderosos con que contamos para investigar y acreditar la tortura, lo cual propicia que los casos se puedan llevar ante las instancias jurisdiccionales y que los responsables respondan de sus actos y sean sancionados conforme a la normativa vigente, es decir, que la tortura no permanezca en la impunidad. De ahí la necesidad y utilidad de que su contenido sea divulgado y las formas de su aplicación conocidas y perfeccionadas, siendo el taller que hoy nos convoca una contribución a la consecución de este fin. No nos es ajeno que son escasísimos los casos que se han llevado a los tribunales y que han merecido una condena o una sanción de estos. Por eso, eventos como el de hoy fortalecerán las acciones para documentar y sustentar esas acusaciones ante los tribunales. Como ustedes saben, las instituciones nacionales de derechos humanos poseen amplios mandatos que las facultan para proteger y promover todos los derechos humanos, por lo que no es casual que dediquen buena parte de sus esfuerzos a la prevención de la tortura. Tal es el caso de México, en donde la CNDH alberga el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. En nuestro país,
existen aproximadamente 5,000 lugares que alojan a personas privadas de la libertad, tales como prisiones, centros de internamiento para adolescentes que infringen la ley, estaciones migratorias, agencias del Ministerio Público y fiscalías, entre otros, donde dicho mecanismo ha realizado desde el 2007 a la fecha 4,307 visitas de supervisión en las 32 entidades federativas del país, de las cuales 2,171 son visitas iniciales y 2,136 de seguimiento. Encuentros como el que hoy nos reúne buscan contribuir al eficaz cumplimiento de las obligaciones derivadas de la convención anteriormente mencionada, así como del mandato constitucional que tiene la Comisión Nacional de incidir en la difusión del Protocolo de Estambul, para que los profesionales del derecho, la medicina y la psicología que trabajan en los organismos públicos de promoción y protección de los derechos humanos fortalezcan sus conocimientos, se actualicen, apliquen, conozcan y lo pongan en práctica en sus instituciones, y también para que los representantes de la sociedad civil tengan suficientes argumentos para exigir el cumplimiento de estos compromisos. Las organizaciones no gubernamentales juegan un papel fundamental en este cometido. Monitorean el actuar tanto de las instituciones gubernamentales como de las instituciones encargadas de proteger y promover los derechos humanos. En la mayoría de los casos de denuncia de tortura que conocemos, no nos sentimos satisfechos con las respuestas que dan las instituciones gubernamentales a nuestras recomendaciones, ni las podemos dar a las víctimas. Por ello, aprovecho este foro para realizar el llamado a las autoridades de los 3 órdenes de gobierno para cerrar filas en bien de los derechos de las personas. Reconocemos que la tortura existe en México, que hay que atajarla, prevenirla y sobre todo erradicarla. Hay que favorecer todo aquello que evite se cometan violaciones a derechos humanos y por ello estamos aquí hoy. Este organismo nacional ha realizado, entre otras acciones, la publicación en coordinación con la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos del libro La tortura en México, una mirada desde los organismos del sistema de Naciones Unidas. Del mismo modo, esta Comisión Nacional llevará a cabo el primer encuentro internacional de mecanismos nacionales de prevención de la tortura los días 11 y 12 de julio de 2016 en la ciudad de Zacatecas. En dicho encuentro, las instituciones nacionales de 15 países europeos y americanos, en colaboración con las Naciones Unidas y la Federación Iberoamericana del Ombudsman, la FIO, tendremos la ocasión de llevar a cabo una reflexión profunda del quehacer y la efectividad de estos mecanismos y compartir las mejores prácticas a fin de prevenir una de las violaciones más graves a la integridad, la seguridad y la vida de las personas, como lo es la tortura. Aquí escuchaba tanto de el integrante del Emilio Ginés del Subcomité de Prevención contra la Tortura, como del Alto Comisionado, la necesidad y la importancia de tener servicios periciales autónomos. Y quiero comentar con ustedes que a través del centro de la Comisión Nacional de Investigación, el CENADE, cuya titular es la doctora Julieta Morales, aquí presente, le he encargado y está trabajando precisamente en un modelo que también hemos conversado con la Procuraduría General de la República para sumar esfuerzos. Están en la mejor disposición, están siendo muy receptivos para trabajar precisamente en un objetivo como este. La tortura es una práctica inaceptable, contraria por completo a la dignidad de las personas y que en consecuencia debe de erradicarse. Lo he dicho en otras ocasiones, no hay niveles o parámetros aceptables de tortura. Un solo caso es demasiado y debe mover a la acción a todas las instancias estatales para que sea investigado y sancionado conforme a derecho. Desde aquí, enfáticamente reitero que la tortura no se justifica en ningún caso y que representa e impone graves costos a millones de personas y sus familias en el mundo, mediante daños físicos y secuelas psicológicas y emocionales que suelen ser difíciles o imposibles de superar. Cada caso de tortura debe ser investigado, visibilizado y los responsables sancionados. Solo de este modo las víctimas de la misma podrán aspirar a la verdad, justicia y reparación a la que tienen derecho. La tarea es mayúscula, por lo que resulta primordial fortalecer e implementar las acciones que el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura contempla.
a efecto de que las condiciones que imperen en la mayoría de los lugares de detención cambien y se favorezca el respeto de los derechos humanos en todas las personas privadas de su libertad. A todos los presentes les pido sumarse a las acciones que realiza la CNDH con el deseo que estos 2 días de trabajo generen en ustedes el compromiso para combatir la tortura. Ahora pasaré a la formalidad que nos impone el dar comienzo formal a este taller y les pediría si nos ponemos de pie. Precisamente, sin mayor preámbulo, este 29 de junio, siendo las 10:45 de la mañana, hago votos porque el taller que iniciamos sea en beneficio de nuestro país, sea en beneficio de las víctimas de tortura y sea en beneficio de, sobre todo, de que logremos resultados y propuestas que cada vez tomemos más acciones preventivas. Así, solamente manifiesto y doy por inaugurados estos trabajos, deseando todo el éxito para este taller y agradeciendo nuevamente a los ponentes, así como a los integrantes del presidio. Muchas gracias por su participación, muy amables.